Muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Les saluda su docente, el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez, siempre deseándoles que se encuentren muy bien de salud y que esos ánimos pues no estén decayendo en la situación en la que nos encontramos y vamos a continuar un poco más de tiempo. Ánimo que esto va a pasar y todos estaremos bien, y lo que estamos haciendo y continuamos haciendo pues es esforzándonos para poder seguir aprendiendo en nuestra carrera y poder desarrollar los contenidos que nos corresponden a esta materia y que lo podamos hacer de la manera más sencilla, no por eso la que no nos permita el poder comprender de forma adecuada o satisfactoria pues cada uno de estos contenidos. En la clase anterior pudimos analizar un poco acerca del origen de la pena de prisión. Ustedes recordarán que yo les manifestaba en ese momento que, a pesar de que en la antigüedad existían ya sanciones impuestas por el colectivo a aquel que infringiera las reglas, no eran propiamente una pena de prisión. No obstante, alguna de ellas llevaban implícita la restricción a la libertad de la persona. La pena de prisión como tal, lo dije en su momento, va a surgir a partir de dos situaciones o dos momentos históricos importantes: el desarrollo del sistema de producción capitalista y, con este, el desarrollo del derecho liberal y particularmente el derecho penal, científico como tal y con cada una de las facetas que éste pudo tener. Cuando es así, cuando se desarrolla el derecho penal de una forma más científica o más cercana a la que hoy conocemos, pues diríamos que ahí tenemos ya el surgimiento de la pena de prisión como el mecanismo idóneo para poder sancionar a una persona que ha cometido un hecho delictivo. Situamos el surgimiento de esta institución jurídica o de esta sanción a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Hoy continuaremos abordando este tema y hablaremos, como lo pueden apreciar ustedes, de la pena de prisión en una segunda parte o una segunda entrega, y en esta analizaremos algunos autores que, a través de sus diferentes doctrinas o teorías, nos explican un poco acerca de la pena de prisión propiamente dicha. Yo sé que hemos estudiado ya anteriormente teoría de la pena, pero ahora nos vamos a limitar a estudiar y analizar un poco acerca de la pena de prisión. Así es que, agradeciendo su atención, sin mayores cosas que decir por el momento, pues empecemos con nuestra clase. En esta segunda entrega del tema del estudio acerca de la pena de prisión, haremos un avance o un esbozo de nociones doctrinarias, y para ello vamos a retomar los planteamientos o postulados teóricos que realizaron algunos autores en torno al tema que estamos analizando. Cabe mencionar que en el derecho penal han existido prominentes autores que nos han hablado de diferentes aspectos acerca de la filosofía del derecho penal, de la naturaleza del derecho penal, del jus puniendi. Podemos encontrar un listado increíble de autores que nos dan ideas tan amplias, tan sólidas, tan importantes en el campo de la disciplina penal y particularmente del derecho penal. No obstante ello, he querido limitarme en esta clase únicamente a las ideas o postulados teóricos de tres autores que considero nos sientan las bases más importantes para el sistema penitenciario tal y como actualmente se desarrolla o se aplica en los diferentes países del mundo. Voy a hacer un paréntesis acá para hacer alusión directamente a nuestra realidad nacional, a lo que ocurre en el derecho penitenciario salvadoreño, diciendo de que tenemos efectivamente un sistema penitenciario que, teóricamente, a partir de las regulaciones establecidas o contenidas en la ley penitenciaria y en otras disposiciones legales, podemos decir que es adecuado, es correcto, es conveniente. Lamentablemente, el problema de nuestra aplicación es precisamente eso, la realidad concreta. Ya lo han dicho ustedes en diferentes momentos, tenemos un ser y un deber ser. El deber ser del derecho penitenciario salvadoreño es excelente. Recoge los aportes que en su momento dieron grandes doctrinarios, como los que ahora mencionaremos. Recoge tendencias modernas, recoge una normativa muy bien diseñada y muy bien elaborada, pero en la práctica concreta es donde nosotros estamos fallando. Así es que los postulados que vamos a dar son teóricos. La realidad práctica ustedes ya la están conociendo y ya la están estudiando en el trabajo que están realizando, y lo han ido conociendo no solamente por lo que hemos visto en la materia, sino por la vivencia cotidiana que cada uno de ustedes ha tenido, tanto
en el desarrollo de sus clases, como en noticias, en los acontecimientos de los cuales ustedes han podido percatarse, que se dan cuenta de que nuestra realidad carcelaria dista mucho del deber ser que nuestra legislación nos ha planteado. ¿Quiénes son estos autores de los que estoy hablando y de los que retomamos cimientos sólidos para el derecho penitenciario, como hoy en día se conoce? Pues empezaremos hablando de César Beccaria, un jurista muy connotado, da cimientos sólidos para una corriente penal clásica, y sus ideas, no obstante, son propias del derecho penal, retoman aspectos de la pena de prisión que dan aportes sustanciales y profundos al estudio de la ciencia penitenciaria. Un segundo autor que estudiaremos es Jeremy Bentham. Bentham resulta ser un intelectual, un jurista sí, un abogado sí, pero que a la luz de su experiencia personal prefiere dedicarse más al estudio y a la investigación científica del derecho que al ejercicio del derecho litigando en los diferentes tribunales. Pese a ello, las nociones o las ideas que nos pueden plantear resultan bastante útiles, como irónicamente la doctrina que él desarrolla se llama pues una doctrina utilitaria. Vamos a ver que de la filosofía utilitaria que él planteó, que él diseñó, es utilizado en el campo del derecho penitenciario y propiamente en la penitenciaría. Y finalmente, un tercer autor que será objeto de nuestro estudio son las ideas de John Howard. Este autor en particular nos va a ser muy útil, porque a partir de él podemos entender que estamos hablando propiamente de una penitenciaría, que es el nombre que se le estaría dando a todos aquellos lugares en los cuales se van a cumplir las penas privativas de libertad y de forma concreta y específica en donde se va a cumplir la pena de prisión. Los postulados de estos tres autores son fundamentales, son importantes, y les invito a estar atentos para escuchar sus aportes, para escuchar también la explicación acerca de esas ideas que hoy en día siguen estando actuales en cualquier normativa jurídica y en particular en el derecho penitenciario de El Salvador. Las ideas del primer autor que estudiaremos son las de César Beccaria, y particularmente hablaremos acerca de su libro más emblemático, que es el Tratado de los Delitos y las Penas. Acerquémonos un poco a la persona de Beccaria. Su nombre real es Cesare Benesana. Es el marqués de Beccaria y por lo tanto será conocido históricamente como Cesare Beccaria o César Beccaria. Es un jurista y un filósofo italiano nacido en Milán el día 15 de marzo de 1738 y fallece en el mismo lugar el día 20 de noviembre de 1794. Los aportes de Beccaria a las ciencias jurídicas, a la ciencia penal, son de suma importancia. Su obra, de los delitos y de las penas, se imprimió por primera vez en junio de 1774 en Livorno, Italia. En él hace una fuerte crítica al derecho penal de su época. Hace una fuerte crítica a la forma en la cual estaba estructurado el sistema judicial italiano y que particularmente estaba sobre la base de ciertos privilegios o de las diferencias sociales que existían entre un estrato y otro y que permitían en algunos casos impunidades muy descaradas y en otros castigos sumamente crueles e injustos para las personas que estaban dentro de estrato social totalmente distinto. De esa forma, con esta obra y con muchas otras que él habrá escrito en su vida, sienta las bases para el derecho penal moderno y humanizado, a partir del fortalecimiento del principio de legalidad. Respecto a sus ideas, vamos a estudiar las siguientes. Nos dice en primer lugar que la idea puede señalar a los indicios de un delito que merezca la prisión de un reo. Beccaria decía esto en vista de que en el momento histórico en el que él escribe y que a él le toca vivir, resulta que la pena de prisión quedaba demasiado al arbitrio de los jueces. En general, habían jueces nombrados para que ellos determinaran la responsabilidad penal de una persona, si había cometido o no había cometido un delito, pero quedaba también en total libertad desde el juez el establecer la sanción a imponer. En otras palabras, no existía un parámetro objetivo para la determinación de la pena a imponer.
Si un juez consideraba que ante el homicidio cometido por un ilustre caballero de la corte se podía imponer una pena de prisión de 15 días, pues esa era su pena. Si consideraba que la pena a imponer a una persona que robó pan para darle de comer a su familia era de 30 días o de un año, pues esa sería la pena. Pues se le había dado una facultad extrema al juzgador para que él, según su saber y sobre todo su voluntad, su arbitrio, digámoslo también su capricho, pudiera imponer la pena que a él le pareciera más adecuada a cada caso concreto. Entonces él, como jurista, se opone fervientemente a esta posibilidad y manifiesta que el establecimiento de cualquier pena, y particularmente de la pena de prisión, tendría que estar establecida previamente en una ley, que no fuera la voluntad del juzgador, sino la voluntad de la ley la que estableciera qué pena era la que tendría que imponerse al delito concreto que hubiera sido realizado. Esto ya nos suena familiar, pues recordemos que desde el principio, desde que empezamos a estudiar el derecho penal, nos familiarizamos con el principio de legalidad. Aquella máxima tan conocida y tan repetida en nuestras aulas de nullum crimen, nulla poena sine lege. No hay delito ni hay pena sin ley previa. Pues uno de los precursores de esta idea es precisamente Cesare Beccaria, que establece que estos indicios o estos delitos que merecen la pena de prisión, pues solo pueden estar en una ley previa y no quedar al arbitrio o al capricho de un juzgador. Profundiza un poco más en este tema y dice: porque arrojar confundidos en una misma caverna los acusados y los convictos, porque la prisión es más bien un castigo que una custodia del reo. Su crítica en este caso es establecer o pensar por qué aún en las legislaciones o en la vivencia romana existía una forma de prisión distinta a la que existe ahora. Pues la razón era, entre otras cosas, porque no existía una normativa que regulara de una forma adecuada la imposición de las penas, particularmente de una pena de prisión, porque la pena como tal no se encontraba humanizada. Y cuando hablamos de humanizada es que no se mira a la persona directamente del condenado, sino que se mira su estrato social y se marca esa diferencia tan grande entre aquel que tiene ciertos privilegios y el que no tiene absolutamente nada. Y se cometen atrocidades tan grandes como las que en su momento también se han ido cometiendo en este país. Se mezcla o se mezclaba en su momento histórico aquellas personas que todavía no habían sido condenadas, es decir, que estaban siendo estudiadas sus conductas o la imputación que se les hacía para determinar si era culpable o inocente de los hechos y se meritaba o no una sanción, pero se les colocaba en un mismo lugar con aquellos que ya estaban condenados. Los procesos eran largos, algo muy familiar a lo que nosotros tenemos hoy en día en El Salvador, y esto implicaba ya de por sí un castigo muchas veces injusto para aquel que simplemente fue injustamente imputado, señalado de la comisión de un hecho que en realidad no ocurrió o que no cometió, y que se le estaba tratando con las mismas vejaciones que se les estaban tratando a los que ya eran condenados. Dicho sea de paso, la actuación o la forma de proceder en la legislación italiana de la época era la de torturar, la de infligir castigos físicos y crueles a las personas que se encontraban privadas de libertad, y por lo mismo decimos que no era propiamente una pena de prisión. Entonces él señala o critica de alguna forma estas formas de proceder del sistema penal de la época para exigir cierto trato humano o humanitario a las personas que se encontraban privadas de libertad y que necesariamente pues tendrían que estar en las prisiones de Italia en su momento, y son cosas que hoy en día pues siguen estando actuales en la vivencia por lo menos de las penitenciarías y los recintos de privación de libertad en El Salvador. Prevalece, manifestaba Beccaria, la idea de la fuerza y la prepotencia a la de la justicia. Se imponía la ley del más fuerte y había que hacer algo para poder modificar esa situación. Humanicemos el derecho penal, dice él, humanicemos las penas, pero sienta otra idea también bastante fundamental: humanicemos las prisiones. El derecho de hacer
castigar no es de uno solo, sino de todos los ciudadanos o del soberano, son sus palabras. ¿Qué hace con esto? Pues creo que la idea es bastante evidente, bastante notoria, en el sentido de que él manifiesta que la ley es la que tiene que imperar y tenemos que tener leyes penales claras acerca de la conducta que es ilícita y acerca de la sanción a imponer a esa conducta ilícita. Siendo más profundos en esto, también tienen que existir reglas claras, un principio de legalidad en la ejecución de las penas a consecuencia del hecho que ha sido cometido. Un segundo autor a estudiar es Jeremy Bentham. Entre sus libros, que de hecho son varios, uno que resulta importante, pues en este empieza a plantearnos ideas básicas acerca del utilitarismo, es el Tratado de la Legislación Civil y Penal, que fue publicado en Inglaterra en el año 1802. Hablar de este hombre es en esencia hablar del típico intelectual. Se conoce históricamente que fue un niño prodigio, que a sus 3 años él ya podía leer, que a sus 7 años él ya leía los clásicos teóricos de la época más connotados, que incluso a los 12 años ingresó a la universidad. Y uno de los aspectos que en lo particular a mí me resultó interesante de su vida es el hecho de que a los 19 años él empieza a ejercer la abogacía. Una cuestión que hoy en día parecería, o de hecho es absolutamente imposible. Pero a los 19 años, en su caso, y sobre todo por influencia de su padre, él empieza a ejercer el derecho como abogado. No obstante esto, él no sintió que esa fuera precisamente su vocación y decidió cambiar la abogacía, el ejercicio de la abogacía, por el estudio de las ciencias jurídicas y de las ciencias en general, incluido un poco de las ciencias políticas. En ese sentido, pues, él destacó más como filósofo y como economista o pensador, que es uno de los aportes o de las ideas que estamos colocando acá. Nace en 1748 y fallece en 1832. A él se le conoce sobre todo por ser el fundador o el padre de la filosofía utilitaria, el padre del utilitarismo. Esta filosofía, quiero que pongamos mucha atención en ella. Voy a ver si les facilito, aparte de esto, un material distinto, no tanto un PDF, sé que les parece pesado, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Hay un par de videos por ahí que nos hablan un poco acerca de la filosofía utilitaria, que hoy en día está superada. Pero a pesar de eso, las ideas que en su momento aportó fueron muy válidas, muy adecuadas o muy buenas para poder comprender algunos aspectos de la vida cotidiana y poder comprender algunos aspectos propios del derecho. Así es que para comprender la filosofía utilitaria, ustedes me dirán en su momento si quieren que aporte estos videos extra o este video extra, o creo más bien que sí lo haré para que ustedes puedan conocer un poco más. Pero la filosofía utilitaria como tal, ¿cuál es la lógica o el sentido? Bueno, aquí tenemos unas ideas que se han escrito, obviamente las ampliaré un poco. La valoración de la acción humana a partir de sus consecuencias producidas, ya sea esta la felicidad o el sufrimiento. ¿Qué quiere decirnos Jeremy Bentham con esto? La idea fundamental es que toda persona, absolutamente toda persona, tiende a buscar la felicidad. Y él establece como 2 parámetros éticos que son fundamentales. Coloca en 2 polos opuestos la felicidad y el sufrimiento. Y en ese sentido, toda conducta o toda acción tendrá que ir encaminada hacia una o hacia otra cosa. Se encamina hacia la felicidad y si es así, entonces estaríamos diciendo que ese es un acto correcto o adecuado. Si por el contrario el acto realizado se está encaminando hacia el sufrimiento, entonces diríamos que este acto es incorrecto o inadecuado. Si ustedes pueden ver ahí, estos términos de bueno, malo, correcto, incorrecto, son términos de carácter ético. Entonces él está haciendo planteamientos inicialmente de carácter ético.
no es una ética individualista, debo aclararla, sino que pretende ser una ética mucho más profunda, en el cual nos diga que la búsqueda o el valor de la felicidad no se limita al carácter personal, sino también al carácter colectivo e incluso al carácter futuro, y trasciende también a una visión bastante universal de las cosas y de las acciones humanas, a tal punto de que esa búsqueda, esa satisfacción de la felicidad también sea en pro del medio ambiente y de las otras criaturas no humanas. Entonces, una filosofía utilitaria, en otras palabras, lo que pretende es que en nuestro comportamiento nosotros valoremos no tanto la conducta en sí misma, sino las consecuencias producidas por esta conducta. Si las consecuencias van a ser negativas o si las consecuencias en contraposición serán positivas. Y esto abarcó todos los aspectos de la vida de la época, abarca en cuanto al desarrollo de una política pública, en cuanto al desarrollo de la función o entender la función o la actividad del Estado. De ahí que, como ustedes pueden ver al pie de esta página, encontramos esa expresión que era la máxima que él veía en su planteamiento filosófico utilitario, que el Estado debe buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Estado debe en todo momento organizarse y desarrollar su conducta bajo una visión utilitaria, es decir, persiguiendo determinados fines. Y esto aplica para el derecho y también aplica en particular para la pena, si este es una consecuencia jurídica de la comisión de un hecho delictivo. Ya recordarán ustedes que en el caso de la pena en general, vimos que las penas pueden tener un contenido absoluto o un contenido utilitario, pues este término de utilitario deriva precisamente de esta filosofía utilitaria. La pena no puede ser un fin en sí mismo. La pena debe perseguir determinadas consecuencias. La pena debe ser utilitaria, es decir, debe tener consecuencias positivas, tanto para la persona que está sufriéndola, como para aquella persona, o para el colectivo, mejor dicho, que se vio afectado por la conducta del delincuente. En ese sentido, bajo esta filosofía utilitaria de la pena, nos dirá Bentham que solo se va a justificar la imposición de una pena, y en particular la imposición de una pena privativa de libertad como la prisión, cuando tiene un fin que es justo, que es correcto o que es adecuado para el colectivo, que implicaría la modificación de los patrones conductuales de la persona que ha cometido el hecho delictivo. No castigo solo por castigar. No impongo una pena solo por hacerlo, ni solo porque soy el Estado y tengo la capacidad o la fuerza para hacerlo. No lo impongo solo en venganza o en retribución de la conducta realizada, sino que persigo una finalidad. Y esa finalidad, filosóficamente diríamos, es la felicidad del individuo. Hasta hablaba por ahí de que si una persona cometía un hecho delictivo, pues estaba en una especie de trastorno de su visión de la felicidad, y esto era necesario, pues, su corrección. Entonces, más allá de los ataques que sí se hicieron y se supera por mucho esta filosofía utilitaria, más allá de hecho, en cuanto a la pena, diríamos que esta tiene que tener un fin. La pena de prisión, concretamente, no se impone solo por mantener en un lugar restringido de libertad a una persona. Se impone porque se procura o se busca una finalidad. Y en todo caso, esa finalidad tiene que ser la eliminación del mal comportamiento, o dicho en otras palabras, la readaptación del delincuente. Pues esto será beneficioso para él, como será beneficioso para la colectividad. A partir de ahí, Bentham propone otra idea que en su momento terminó siendo innovadora y que de alguna forma hoy en día sigue siendo utilizada. En una segunda obra, una obra más, que es conocida como el penáptico. Esto implica, de hecho, te diré que noten mucho la parte final de esta palabra. El aspecto óptico vendría de visión, la posibilidad de ver, de vigilar, de tener la mirada fija en un punto específico. Entonces él plantea que las penitenciarías o los lugares
en los cuales se están cumpliendo las penas de prisión, teniendo una finalidad como tal, tienen que tener una visión distinta. O sea, hay un nuevo tipo de prisión y él, a través de una metáfora, manifiesta que las prisiones tienen que ser como un molino, en donde se va a triturar al pícaro, es decir, se va a triturar al malo, para convertirlo en un hombre honesto, en un hombre bueno. Entonces, él dirá, las penitenciarías también tienen que estar acorde con esta visión utilitaria de la vida, con esta visión utilitaria del Estado, con esta visión utilitaria del derecho penal. Y por consiguiente, la penitenciaría tendrá que abordar o abonar en esa búsqueda de la corrección del individuo para que éste pueda, de alguna manera, modificar su comportamiento inaceptable, inadecuado y antisocial. Entonces Beckham plantea que a través de esto las cárceles en su estructura física tienen que abonar en esta búsqueda de la corrección de delincuentes y se establece, desde ahí el término panóptico, se establece una nueva estructura de los centros de readaptación de los delincuentes, de los centros de privación de libertad o de las cárceles. La lógica es hasta cierto punto simple y hasta cierto punto absurda en cuanto a las expectativas que él tenía en relación a la forma de modificar la conducta del delincuente. Él hablaba de que las cárceles tenían que tener una estructura circular y al centro de ese círculo tendría que estar un eje central que era precisamente una torre de vigilancia elaborada de tal manera de que desde esa se pudiera ver cualquier punto de la prisión, pero que no se permitiera que los prisioneros pudieran ver hacia esa torre de vigilancia. ¿Qué permitía esto? La sensación de estar siendo observado, la sensación de estar siendo vigilado. Y mientras más vigilado y mientras más controlado se encuentre una persona, mientras más a la vista del público, de todos los demás seres se encuentre, pues más cuidadoso será en los comportamientos que estos desarrollen. Entonces la esperanza o la ilusión, por eso digo puede parecer absurda, de Beckham es la idea de que a través de la vigilancia, la simple vigilancia en sí misma tendrá como resultado la corrección conductual del delincuente, pues éste se comportará de una manera distinta en vista de que está siendo vigilado constantemente. Pero tiene otro problema. El problema esencial o principal es que no puede cambiarse a una persona simplemente por el hecho de estar siendo observado. Hay que generar otras conductas o hay que generar otros mecanismos distintos para poder conseguir que la persona pueda ser readaptada. Pese a esto, pues digamos que la idea termina siendo aceptada en su momento y es la misma que hoy en día podemos encontrar no solo en las penitenciarías, sino que también, de hecho esto les va a parecer a un poco de filosofía de Pink Floyd, también es aplicado en escuelas y de alguna forma en las fábricas de la época y creo yo también en las fábricas actuales. Incluso en la vida cotidiana lo podemos encontrar, la necesidad de constante y permanente vigilancia. Solo vigilando la conducta de las personas podemos asegurarnos o percatarnos de que cumplan una conducta adecuada. La reeducación parte entonces bajo esta mística de la necesidad de la vigilancia. Y ustedes lo pueden ver incluso en las maquilas, que tenemos un supervisor que revisa, que de alguna forma vigila que mi trabajo se esté realizando de buena manera. Igual puede ser en las aulas de cualquier institución educativa, en donde estamos ante la mirada permanente y constante del docente y de los compañeros y de toda esa comunidad educativa en general. Y también pues lo tenemos hoy en día en nuestra vivencia cotidiana, en donde todos tenemos en algún momento la sensación de estar siendo observados o vigilados y desde ahí pues tenemos un comportamiento diferente. Repito, la idea del panóptico, si bien es cierto, ha sido superada, pues se considera que no es suficiente con la mera vigilancia, eso no obsta a que no se deje de vigilar. La vigilancia en los centros penitenciarios es fundamental e indispensable para que se pueda obtener una adecuada corrección del delincuente, que por supuesto requerirá otros insumos, o la aplicación de otras medidas, otras técnicas de readaptación,
pero es necesario que la mirada del Estado esté siempre presente y permanente en la vivencia cotidiana de los centros penales. La lógica, que parece tan simple y sencilla, pues fue idea de Bedkham a partir de la aplicación de sus teorías de una filosofía utilitaria a la aplicación de una pena privativa de libertad en un lugar específico en donde el Estado tenga los ojos permanentemente en la persona del delincuente que está siendo readaptado. El último autor que estudiaremos en esta clase será a John Howard, un filántropo inglés que destaca, aparte de cualquier otra cosa, de sus ideas, de su obra, destaca también por la calidad humana y la nobleza de sus actos y la visión que él tuvo de la vida en relación a las circunstancias personales que le ocurrieron y en relación también al contacto que tuvo con las prisiones de toda Europa en su época. Llama mucho a mi persona la atención de cómo hoy en día John Howard llego a considerarlo como un pilar fundamental con todas sus ideas y todas sus propuestas en el estado de las prisiones para poder sostener un verdadero sistema penitenciario, una verdadera ciencia penitenciaria y un verdadero derecho penitenciario como tal. A tal punto que me atrevería a decir que no existiría el derecho penitenciario como hoy lo conocemos si no hubiera sido por los aportes de John Howard, que me hace considerar que la forma más correcta de poder abordar la información en relación a su libro es partir del estudio de la persona. ¿Quién era John Howard? ¿Cuáles eran sus características personales, sus vivencias personales, su visión acerca de la vida, para poder entender de una mejor manera su obra, que es El estado de las prisiones, entre muchos otros libros que él pudo haber escrito, siendo este en particular el que más se destaca. El hombre John Howard. Estamos hablando de un tratadista inglés que nace en Enfield, Middlesex, Inglaterra, el día 2 de septiembre de 1726. Uno de los elementos a destacar, como ya lo he dicho, de la personalidad de Howard es su filantropía. Él era una persona, sí, de familia acomodada, pero que no era el típico acomodado que piensa de forma egoísta en su propio bienestar, sino que siempre, según sus cronistas, según los historiadores de la época y de su obra, consideran que él buscaba la forma cada vez que tenía la oportunidad de realizar algún tipo de actividad benéfica en pro de las personas que más lo pudieron necesitar. Particularmente es importante valorar que a todas las personas en algún momento de nuestras vidas nos ocurren episodios o circunstancias que pueden ser para muchos graves, dañinas o incluso, sin ser amarillista, sin tener una visión fatalista de la vida, sí hay algunas circunstancias que pueden ser consideradas como unas verdaderas tragedias. Dependerá de cada persona la forma en la que afronte su tragedia y la manera en la cual pueda sacarle provecho o definitivamente esta tragedia sirva para arruinarle más su vida, su existencia. En el caso de Howard, pues tuvo que afrontar una situación bastante dramática, bastante lamentable, pues en el año de 1756, mientras él se dirigía a Portugal desde su tierra, desde Inglaterra, fue capturado por un grupo de piratas y fue llevado a cárceles francesas, las cárceles de Brest y de Carpais, o como se pronuncie en el idioma correspondiente. He de decir o recordarles a ustedes que en esta época, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el siglo XIX aún, la actividad de la piratería era sumamente frecuente. Particularmente era de rescatar que algunos piratas trabajaban para alguna corona, para algún estado en particular. ¿Qué significa esto? Que teníamos corsarios, que teníamos bucaneros, que teníamos otros piratas que realizaban sus actividades de forma, digámoslo, aislada, individual, pero muchos de ellos lo hacían al servicio de un estado o una corona. En el caso de los que realizaron este atraco al barco en el que se dirigía a Portugal John Howard, trabajaban para Francia, y es así
que es detenido y enviado a Francia, a las cárceles francesas, para que el Estado francés se encargara, o la nación francesa se encargara de él, y de alguna manera pues pudieran pedir rescate por su liberación. Al cabo de algún tiempo pues él fue liberado, y cuentan sus cronistas de que en la liberación también mostró ese aspecto de nobleza, pues fue mediador para que pudieran ser liberados junto con él las demás personas que se estaban trasladando en el navío que fue atracado por los piratas. Esta vivencia le permitió conocer de primera mano y en carne propia cómo son las prisiones francesas, conocer cómo tiene que ser sometido a un régimen de privación de libertad una persona que se encuentra en una prisión, una persona que se encuentra en una cárcel. Y esto evidentemente le cambió la vida para bien, pues algunos años después él sería nombrado sheriff, alguacil de la ciudad en la que él habitaba, y la función del alguacil o del sheriff en esta localidad era algo equiparable o equivalente a las funciones de un juez de paz de nuestro país, y esta le permitía tener un contacto directo con personas que estaban siendo procesadas por la comisión de algún hecho delictivo, que estaban ya también en algunos casos sometidas a un régimen privativo de libertad. Le permitió conocer de voz de ellos las condiciones de las prisiones, y esto, sumado a su experiencia personal, le lleva a tener la necesidad de constatar si esa vivencia suya era idéntica a la que estaban viviendo las personas privadas de libertad en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Entonces se dedica a visitar prisiones, las prisiones de su localidad y las prisiones de toda Inglaterra. Y esto le lleva a darse cuenta de que las condiciones lamentables en las que él estuvo sometido a detención o a privación de libertad eran exactamente las mismas que las personas que estaban siendo sometidas a privación de libertad en Inglaterra. Condiciones ante todo inhumanas, no dignas de una persona, y esto le llevó a proponer una reforma, una modificación al sistema carcelario de su país. Las autoridades de la época, sus autoridades, vieron que no era suficiente con que se expresara estas circunstancias o que se dieran crónicas de lo deplorable de las prisiones en Inglaterra, sino que le piden que verifique si es una situación en otros países, que se repite en otros países y que se pueda reproducir en Inglaterra, lo que pueda ser favorable, lo que pueda ser reproducible en Inglaterra, de Francia, de Portugal o de cualquier otro país. Esto lo lleva a que amplíe su recorrido en el que está conociendo prisiones y prácticamente viaja por toda Europa conociendo las cárceles en las cuales estaban privados de libertad las personas que habían cometido un hecho delictivo o que estaban siendo acusadas de haber cometido un hecho delictivo. En sus viajes por España, por Italia, por Gales, por Rusia, prácticamente por toda Europa, termina dándose cuenta de que las condiciones son idénticas en todos los países. Y respeto absoluto a la dignidad de la persona humana del privado de libertad, condiciones de suciedad, de hambre, condiciones que en nada abonan a que una persona que esté ahí pueda salir con provecho. Entonces, esto lo motiva más a buscar una profunda reforma de las prisiones, y lo logrará posteriormente con la declaratoria de algunas leyes. Se decretan algunas leyes que son conocidas históricamente como las leyes de Howard, que en su esencia están realizando una reforma carcelaria en Inglaterra. Es así como nace o deja escrito sus vivencias, lo que él encontró en las cárceles, en este libro, que serviría posteriormente como una especie de manual, de directriz, de brújula, para poder entender cómo deben ser las prisiones, o por lo menos la visión de cómo él comprendía las prisiones, y mucho de lo que él encontró se aplicó en Inglaterra. Muchas de sus postulados, de sus propuestas se aplican en Inglaterra, y he de decir que también se aplican en buena parte del mundo, en el cual podemos encontrar lo retomado del estado de las prisiones para sus propios sistemas penitenciarios. Su obra principal, como he dicho, es El estado de las prisiones.
y me tomo el atrevimiento de pedirles ir un poco más allá. He encontrado algún material que habla acerca de la influencia de John Howard y de su obra en las reformas penitenciarias o en las reformas carcelarias de Europa. Me parece interesante porque es un material chileno y de alguna manera evidencia también cómo en América Latina se ve la influencia de este pensador, de este autor, de este escritor inglés, en torno a los sistemas penitenciarios. Así es que junto con este material, junto con esta clase, les sembraré ese otro material, no para lectura obligatoria. Y eso lo dejo muy claro en este momento. No lo voy a tomar en cuenta para una evaluación, pero sí me gustaría que aquellos que lo quieran leer, lo lean con el propósito de ampliar los conocimientos, pues recordemos que todo abogado, si deja de conocer, en el momento que deje de aprender, también dejó de ser abogado. Así es que subiré ese material también y mi propuesta, mi petición, mi ruego si quieren o mi súplica es que lo lean, que hagan un poquito de tiempo. Yo sé que es difícil, pero sé que se puede también. Hagan un poco de tiempo para poder ampliar los conocimientos acerca de la visión de John Howard acerca del estado de las prisiones, en cómo las encontró y cómo debían ser reformadas. Esta obra, El estado de las prisiones, fue publicado en Londres, Inglaterra, en el año de 1777. Dicho sea de paso, ha sido reeditado por muchas ocasiones en su idioma original, pero también traducido al español, traducido al italiano, y bueno, en muchas partes del mundo se ha traducido su obra y ha servido, como digo, como una especie de luz acerca de la situación penitenciaria y la reforma penitenciaria que hace falta para poder culminar todo este engramaje que implica el derecho penal. El jus puniendi del Estado, que se activa para sancionar al delincuente, pero que además está comprometido con la readaptación del mismo para que pueda aprender a vivir en la sociedad. Entonces vamos a ver algunos de esos postulados, algunas de esas ideas que nos expresa con suficiente claridad a partir de lo que encuentra del estado de las prisiones en toda Europa. Uno de los primeros aspectos que él observa es que los privados de libertad eran sometidos a tratos inhumanos, a agresiones físicas, literalmente a torturas. Y él considera inapropiado que una persona, además de tener que estar privada de su libertad, también sea torturado por la comisión de un hecho delictivo o por encontrarle responsable de la comisión de un hecho delictivo y probablemente en el peor de los casos ni siquiera lo ha cometido. Entonces considera que no es la manera, que en las prisiones no tienen que convertirse en centros de torturas, sino que en centros de readaptación de los delincuentes, y estas torturas se utilizaban a veces para conseguir la confesión del reo, a veces como una búsqueda de rehabilitación de la persona que ha infringido la norma, un castigo físico para que éste ya no lo vuelva a hacer. Pero es más que conocido y más que evidente que el castigo físico en estas condiciones no vuelve a la persona mejor. Al contrario, si una persona es apresada y se le trata de esta forma, en una conducta retributiva a la conducta que realizó, pues se sentirá, dirán algunos autores, y Howard lo dice también en su obra, se sentirá que ya no le debe nada a la sociedad y por lo tanto puede comportarse como él quiera, pues su deuda está saldada. Entonces él dice, la tortura no abona en nada, y la tortura, como un mecanismo o un medio para lograr la rehabilitación del delincuente, tiene que ser superada y no puede ser tolerable que se siga realizando en las personas que han sido privadas de libertad. Encuentra además, y así lo registra en sus crónicas, encuentra que los privados de libertad están sometidos a otros regímenes mucho más dañinos y nocivos, pues la administración de las cárceles estaban en manos, valga la redundancia, de carceleros que tenían plena autoridad y que no tenían la obligación de alimentar a las personas que estaban privadas de libertad. De tal suerte que la única alimentación que estos obtenían era la de que su familia les podría proporcionar, y aquellos que no tenían una familia pues no encontraban forma alguna para poder satisfacer sus necesidades alimenticias. Habían algunos que tenían que ser sometidos o eran sometidos a trabajos forzosos por los cuales recibían algún tipo de remuneración económica,
pero esta también pasaba en muchas ocasiones a manos de los carceleros, que cobraban una especie de arancel por estar cuidando a los privados de libertad. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, el cóctel de violación y de vejaciones, de violación a derechos y de vejaciones que tenían que soportar los privados de libertad en la Europa de finales del siglo XVIII. Pues además de ser privados de libertad, recibían tratos inhumanos, y además de estar privados de su libertad, también implicaba el contraer una deuda con el carcelero que los estaba custodiando. Entonces, a partir de ahí, señala que hay 3 elementos que no deben faltar en un sistema carcelario: la alimentación, el trabajo, y esto llevaría consigo la disciplina. Y lo dice en este sentido: todo reo tiene que estársele garantizando su alimentación como un derecho básico de supervivencia. Entonces era obligación del Estado, y así lo plantea, es obligación del Estado que procure la alimentación de los privados de libertad. Pero además es obligación del Estado que genere condiciones para que el privado de libertad pueda realizar trabajos, en vista de que la ociosidad no le será beneficiosa para un proceso de readaptación. El interno tiene que estar ocupado, tiene que realizar algún tipo de actividad que le sea de provecho y que a su vez pueda traer provecho para la sociedad misma. Entonces era como una necesidad fundamental y básica si queremos readaptarlo. Alimentémoslo, pongámoslo a trabajar, y que con ese trabajo se le generen hábitos distintos que le lleven a tener una disciplina adecuada para poder vivir fuera de las cárceles. Algunos tomaron de una forma un poco más amplia o más abierta esta visión de Howard y llegaron al punto de que se les ponía a trabajar para las empresas o las fábricas de la época, y lo que hacían es que había una especie de concesión del Estado con algunos particulares para que los presos trabajaran, y el Estado recibía una cantidad de dinero y el compromiso de parte de los empresarios o los dueños de las fábricas de poder encargarse del sostenimiento de las penitenciarías. Alimentación y trabajo, decía Howard, y esto llevaba implícito como una consecuencia necesaria disciplina. El privado de libertad, bajo estas condiciones, iba a ser más disciplinado y por lo tanto podía readaptarse a una vida en sociedad. Un elemento que agregaba a esto parte de sus hallazgos y que consideraba vital para poder desarrollar un adecuado régimen carcelario era que se encontró con que cada cárcel estaba sometido a la decisión o a la voluntad de sus carceleros, y no había uniformidad en cuanto a la forma en la que tendrían que ser tratados los privados de libertad, ni a las facultades y exigencias que podría realizar un carcelero respecto a estos. Entonces se da cuenta de que cada cárcel tiene a su vez la ley de su carcelero, y él lo considera insólito, incluso para nosotros, como amantes del derecho, como abogados o estudiosos del derecho. Nos podrá parecer que inconcebible la idea de que estemos ante una agrupación humana o ante una dependencia del Estado en el cual no existan normas claras, no existe un mínimo principio de legalidad penitenciaria en el que se establezca un conjunto de normas, una serie de normas que van a establecer condiciones mínimas para los internos y restricciones o limitaciones a la conducta de quienes los están custodiando. Entonces la propuesta que él hace es de avanzada en su momento, hoy en día tal vez no nos parecerá igual, pero sí novedosa, de decir que se creen reglamentos, directrices o normativas que establezcan cuáles son los derechos y las obligaciones o los deberes de los privados de libertad, y a su vez que restrinja las facultades que ha de tener en su momento el carcelero o la persona que los está custodiando. Si nosotros analizamos este punto de vista, una normativa que impere en la ejecución de la pena, no nos será difícil compararla con el derecho penitenciario propiamente tal, y particularmente con uno de sus instrumentos más importantes, al menos en el caso de la legislación salvadoreña, como lo es la ley penitenciaria. Una serie de normas de carácter jurídico que establece la manera en la cual se va a cumplir una pena de prisión. Establece derechos y establece obligaciones y deberes de los privados de libertad y responsabilidades
de las personas que administran los recintos carcelarios. La propuesta de Howard va en tono con esta visión de un derecho penitenciario, pues él considera que el reglamento no debe ser para cada una de las prisiones, sino que las abarque a todas. Por eso yo les pongo acá que es un reglamento universal, que el mismo reglamento rija cada una de las prisiones en las cuales se están cumpliendo penas de prisión, para efectos de que tengamos las cárceles ordenadas y sobre todo regladas. Repito, una visión de avanzada, una visión novedosa para la época, que es más que obvio, sienta las bases para lo que hoy conocemos propiamente como derecho penitenciario. Entonces, si ustedes logran ver la forma en la que Howard está planteando cómo deben ser las prisiones, no obstante ser de allá de 1777 y que se logra consolidar en los años posteriores, ya llegando al 1800, vemos cómo hoy en día es actual su vivencia, es actual su visión y es retomado por la mayor parte de legislaturas. Es importante los otros puntos que vamos a ver, en vista de que hasta este momento solo podríamos estar hablando de que los centros en los cuales se cumplían las penas de prisión debían recibir propiamente el nombre de cárcel o de prisión y no penitenciaría como hoy se dice, y vamos a ver el por qué. Encontró como una de las más grandes falencias del sistema carcelario de su época y de su país y prácticamente de toda Europa, el que los centros de cumplimiento de penas, las cárceles como tales, habían sido construidas en edificaciones que servían para otros fines anteriormente, que bien pudieron haber sido algún cuartel o que bien pudo haber sido algún tipo de convento y que por lo tanto sus condiciones físicas no estaban adecuadas para poder mantener ahí a personas privadas de libertad por la comisión de hechos delictivos. Y esto pues llevaba a que se generara, lo voy a decir así, cierto desorden en la administración de los internos, en el sentido de que existía una mezcla sumamente heterogénea de las personas que se encontraban al interior de las prisiones, porque no se separaba hombres de mujeres, no había una separación en atención de edades, y en aquel momento en derecho penal, digamos lo clásico, era aceptable que se pudiera procesar a un joven de 12 o 13 años por la comisión de un hecho delictivo como que si fuera un adulto, y así encontrábamos a delincuentes que quizá por primera vez en su vida cometieron un hecho delictivo a los 12 o 13 años, adolescente propiamente tal, que delinque o que está en conflicto con la ley penal y que va a pasar tiempo privado de libertad, el tiempo en la cárcel, junto con delincuentes veteranos que les van a enseñar sus conocimientos y que de alguna manera van a convertir los centros de cumplimiento de penas en verdaderas academias de crimen. Entonces él veía eso como algo inconcebible. Si hablamos también en torno a la mezcla entre hombres y mujeres en un centro carcelario, pues se encuentra que eran en muchas ocasiones centros de promiscuidad y que nada abonaban a la rehabilitación de los privados de libertad. Igual no se separaba en relación a los delitos que se cometían, y todas estas condiciones y todo este ambiente, lejos de favorecer la readaptación del delincuente, lo que promovía era que al momento de salir, de recuperar su libertad, se convirtiera en un delincuente mucho más peligroso. Entonces la propuesta de él es una infraestructura de prisiones distintas, prisiones nuevas, destinadas específicamente para tal fin, pero en el que se pudiera separar hombres y mujeres, se pudieran hacer separaciones de los internos en atención a sus edades y una separación también en atención al delito cometido, lo cual no solamente venía a implicar un orden en el centro penitenciario, como por su propia naturaleza puede observarse, sino que además generaba un ambiente y unas condiciones más favorables, más útiles para poder obtener una readaptación del delincuente. Novedoso, interesante, pero un pilar importante para poder entender los lugares o los centros de cumplimiento de penas que hoy en día tenemos. Propone además en su obra, El estado de las prisiones, un régimen celular. Cuando hablamos de régimen celular, partamos de lo que existía antes de este régimen celular, y era que los internos pernoctaban prácticamente todos juntos, y él no encontraba que eso fuera favorable, pues la comunicación constante, permanente de los privados de libertad entre ellos podrían favorecer planes de fuga,
mucho más organizados, mucho más orquestados, pero también la planificación de ilícitos fuera de los recintos carcelarios. Entonces él propone que en lugar de mantener en un espacio amplio para cada uno o para todos los privados de libertad, se pudieran tener celdas individuales, personales, para que de esa forma hubiera cierto nivel de aislamiento o de soledad del privado de libertad. Aquí hace una mezcla que es bastante peculiar en vista de que él también era una persona piadosa, un cristiano devoto, y él pensaba, creo que era también parte del pensamiento de su época, que la soledad, que el estar a solas con uno mismo puede llevarnos a la reflexión y que esa reflexión nos puede a nosotros hacer entender que nuestras conductas no son las más favorables y nos pueden, de alguna forma, nuestra interiorización o nuestro encuentro con nosotros mismos nos pueden llevar a tener una penitencia por la conducta que hemos realizado y que tengamos que tener la idea o la necesidad de cambiar. Entonces él veía en esta, quizá como un punto culmen de su visión de las penitenciarías, veía en este régimen celular una celda individual para cada uno de los internos, para que pudiera estar solo y no hubiera mayor comunicación y para que pudiera reflexionar como lo propicio para una rehabilitación del delincuente a partir de una penitencia infligida hacia sí mismo por esa autorreflexión. Esto, solamente esto, da origen al término que hoy conocemos hoy en día como la penitenciaría, el lugar de la penitencia para poder cambiar los hábitos y las conductas delictivas que han sido parte de la vida de una persona y que le llevarán posiblemente, o esa es la expectativa de John Howard, a ser una persona de bien al momento de salir de la prisión. La obra de Howard, El estado de las prisiones, sienta, como repito una vez más, las bases para la ciencia penitenciaria, para la infraestructura penitenciaria y particularmente para el derecho penitenciario. Su aporte entonces va a ser valioso en los siglos siguientes para poder desarrollar esta ciencia jurídica que hoy en día estamos estudiando. Termino leyendo la nota al pie de página que he puesto, que es parte de un extracto tomado de su obra, El estado de las prisiones. La prisión se convierte en un lugar de penitencia, a medio camino entre el mundo de los pecadores o delincuentes y el hombre redimido, transformado en otro arrepentido. La prisión, la penitenciaría, digámoslo así, tiene que ser un instrumento que propicie la modificación de patrones conductuales de aquellas personas que cometieron un hecho delictivo. Esa es la esencia sobre la cual encontramos la obra de John Howard, en particular El estado de las prisiones. No me resta más que agradecerles por la atención que han brindado en este día, por el esfuerzo que están haciendo. Créanme que lo valoro y lo felicito por eso. Sé que las cosas no son fáciles, pero estamos haciendo el esfuerzo todos juntos y vamos a resolver todas estas situaciones de una buena manera. Les deseo que tengan una buena semana y la próxima semana les estaré enviando más material, más clases, esperando una retroalimentación de su parte, que ustedes me puedan decir que quieren que cambiemos del método que estamos utilizando o de estar bien y de no ser demasiado pesado, engorroso para ustedes, pues mantenerlo si así les parece. Les deseo una buena semana y que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.